Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta edición de Semica Journal Club. Yo soy la doctora Claudia Gallego, alergóloga e inmunóloga clínica, y agradecemos a la nueva mesa directiva de Semica durante el periodo 2026-2027, en donde la presidenta es la doctora Angélica Iturburu y como vicepresidenta su servidora. Agradecemos este espacio, la continuidad de Semica Journal Club durante este periodo de esta nueva mesa directiva. Los invitamos a unirse a los diferentes comités científicos de Semica. En esta ocasión estamos agregando dos nuevos comités. En total son 12 comités científicos de Semica. Los comités nuevos son el Comité de Angioedema y el Comité de Inmunonutrición y Microbiota. Las bases para la inscripción las pueden encontrar en semica.com.mx. Los espacios de los comités están dirigidos a todos los miembros activos de Semica que deseen participar en grupos de estudio para fomentar la investigación a nivel nacional y la unión de todos los miembros de Semica y la creación de redes para la investigación y para el trabajo colaborativo entre los miembros de Semica. Un muy buen ejemplo de las actividades académicas que se realizan en el comité es el que nos da hoy el Comité de Medio Ambiente de Semica, en donde tengo el honor de presentar en esta ocasión a dos de las doctoras más activas de este Comité de Medio Ambiente. En primer lugar, a la doctora María de la Luz C. del Prado y a la doctora Cindy de Lira Quesada, las cuales nos hacen el honor de estar con nosotros esta noche para presentar el trabajo del reporte de grupo del Comité de Medio Ambiente, olas de calor y su repercusión en las enfermedades alérgicas. Bienvenidas ambas doctoras. Les recuerdo que las preguntas se pueden realizar directamente en el chat o al final de la sesión, ordenadamente pueden abrir sus micrófonos y realizar la pregunta directamente a cualquiera de las dos ponentes. Esta sesión va a ser grabada para que puedan reproducirla en YouTube o en Facebook de Semica. Le damos la bienvenida a ambas doctoras y cedo el micrófono. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Cindy. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches a la doctora Claudia Gallego y muchas gracias a toda la mesa directiva de Semica y muchas gracias a todos los que están con nosotros esta noche. Bueno, vamos a empezar con la presentación, que son olas de calor y su repercusión en las enfermedades alérgicas. Es el reporte del grupo del Comité de Medio Ambiente de Semica. Y bueno, vamos a empezar. Los autores de este artículo, la doctora María de la Luz y del Prado, que se encuentra en Toluca, Estado de México, la doctora Diana Aguirre Ramírez, que se encuentra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y el doctor Hugo Alberto Azuara Trujillo, que se encuentra en Hermosillo, Sonora, y el doctor Miguel Terán, que se encuentra en la Ciudad de México, y yo actualmente también me encuentro en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, este artículo lo pueden descargar libremente. Se publicó en el mes de diciembre del año 2025. Lo pueden descargar. Está disponible para todos. Y bueno, vamos a empezar platicando un poquito sobre los antecedentes, qué es la ola de calor, qué son las olas de calor. Estos son periodos de calor extremo, generalmente tienen un impacto muy significativo en la salud y hemos visto particularmente que en los últimos años han realizado pues diferentes campañas de salud pública, sobre todo para prevenir los efectos en nuestra población. En un periodo de 2 o más días consecutivos ocurren los que la temperatura aparente mínima diaria en una ciudad excede el percentil 85 de las temperaturas ya previamente observadas. Pueden variar dependiendo del clima local y también pueden variar dependiendo de la época del año. Tenemos un ejemplo de la Ciudad de México,
que se toma el umbral de temperatura de los 30 días, de los 30 grados consecutivos durante 3 días y una temperatura mínima de 24 grados en promedio. Estos eventos generalmente ocurren en una estación que hay poca humedad, alcanzan sus meses máximos o su pico máximo en los meses de abril y mayo y seguido de los meses de marzo y junio. Generalmente hay una humedad relativa de solamente el 20%. Se espera que el aumento de la temperatura media del aire provoque que haya aumentos, sobre todo también de la intensidad y de la frecuencia de estos eventos de calor extremo. Se ha considerado, por ejemplo, que el día más caluroso de un año, que se presenta una vez cada 20 años, se puede convertir en un evento más frecuente y que esto se puede estar presentando cada 2 años. Sobre todo se ha visto en ciertas áreas de América del Norte, América Central, particularmente lo vemos en nuestro país. La justificación de este estudio, pues obviamente nos compete a todos la relevancia en las enfermedades alérgicas, tienen implicaciones significativas las olas de calor para nuestro medio ambiente, para la salud humana, no solamente para las enfermedades alérgicas, pero para la salud en general. Y como consecuencia, la frecuencia y la intensidad de las enfermedades alérgicas han ido aumentando y esto pues lo hemos visto sobre todo en las últimas décadas. Las afecciones más comunes que se han manifestado, la rinitis, asma y en general el daño a la barrera epitelial y la irritación de las mucosas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. También hemos visto que afecta a los patrones de distribución de las especies de las plantas. Ha habido alteraciones en las épocas de polinización. Vamos a ver también que en lugar de que estén establecidas a cierta época del año, ya van cambiando, ya se van sobreponiendo. Y los cambios también en el uso del suelo juegan un papel importante para algunas de las especies alergénicas. El objetivo de este estudio o de esta publicación fue realizar una revisión bibliográfica con el fin de poder describir cuál es la evidencia que existe sobre la relación entre las olas de calor y la exacerbación de las enfermedades alérgicas, haciendo sobre todo un énfasis en aquellos mecanismos del ambiente y mecanismos fisiopatológicos que están implicados. Nosotros realizamos una revisión de la literatura, utilizamos principalmente bases de datos de Scopus, Web of Science, PubMed. Fue una revisión que se incluyeron artículos de enero del 2015 a mayo del 2025 y bueno, se utilizaron algunas palabras claves, que olas de calor, temperaturas altas, alergia, rinitis alérgica, dermatitis atópica, cambio climático y realizamos un filtrado de los resultados. Podrían ser en inglés o en español y que tuvieran pues el texto completo. Algunos criterios de inclusión, pues que fueran artículos originales. También incluimos revisiones sistemáticas, metaanálisis, que abordaron precisamente el tema de la relación o la asociación entre las olas de calor y las manifestaciones alérgicas, incluidas las respiratorias, cutáneas o sistémicas en general. Y los criterios de exclusión fueron aquellos estudios experimentales en animales o modelos celulares, artículos que no tuvieran datos específicos sobre temperaturas extremas y aquellas publicaciones que fueran duplicadas o que fueran solamente algunos comentarios sin algún análisis específico. Y bueno, dentro de los artículos que encontramos fueron un total de 304 en el registro de la base de datos. Solamente 120 artículos fueron completos los que revisamos y 79 realmente cumplieron con los criterios para poder ser considerados para la publicación como tal. Y bueno, hablando un poquito de lo que encontramos sobre el origen y los mecanismos climáticos de las olas de calor, se ha visto que precisamente desde la revolución industrial, estas emisiones de carbono han ido aumentando de una manera muy significativa. De tener 6.000 millones en el año de 1950, se han elevado hasta 37.000 millones de toneladas, esto pues en el año 2021, que sin duda pues han ido aumentando aún más. Sabemos que las emisiones de los gases de efecto invernadero van a atrapar el calor y van a hacer que aumente la temperatura global. Esto va a hacer también que otro tipo de contaminantes se produzcan, como es el ozono. El ozono es un contaminante secundario que se produce por ejemplo, de los dióxidos de nitrógeno con la reacción de la luz del sol. Entonces, en base a estos factores que tenemos, pues se requieren también mayor uso de energía para sistemas de enfriamiento,
Hay alteraciones también en los patrones del clima. Vemos eventos climáticos extremos que se van presentando con mayor frecuencia a través de los años. Y vemos también que este aumento de temperatura, aunque sea un aumento, por ejemplo, de 0,8, que es los valores que se han considerado, 0,89, aumentan el nivel del mar porque hay un deshielo o una actividad importante en los glaciares. Entonces, todo esto lo vemos como parte de una consecuencia del aumento de la temperatura a nivel global. Vamos a hablar un poquito sobre la isla de calor urbano. Eh, en ciertas zonas, por ejemplo en las ciudades, hay fluctuaciones en las temperaturas diarias, sobre todo en aquellas zonas donde hay mayor densidad de edificios, de carreteras, porque tienen mayor capacidad de absorber y de remitir el calor. Entonces, en la Ciudad de México se ha observado que hay diferencias en las temperaturas. Por ejemplo, en ciertas zonas puede haber de 6 a 7 grados en promedio y en otras zonas hasta 10 grados. Y en la región donde más podemos observar esto es en la región centro-norte de la Ciudad de México, como es la alcaldía de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. ¿Y cuáles son las repercusiones ambientales y ecológicas? Mucho depende también las diferentes características de la población o los diferentes tipos de exposiciones. Por ejemplo, el grado de exposición, el tiempo, la duración, la época del año, la capacidad adaptativa, las características mismas de las personas, si tienen actividad física, si hacen alguna, la función respiratoria, cómo está su función pulmonar también, si hacen alguna actividad, por ejemplo, de manera cotidiana. Ciertos factores ambientales, como es el porcentaje de humedad relativo, si hay la ventilación que se encuentre en el ambiente y la velocidad del viento, porque todos estos factores también influyen de manera importante, no solamente en la temperatura en general, sino también en los pólenes y en los contaminantes que estamos nosotros expuestos. Hay ciertos determinantes de salud, como es la edad, el nivel de ingreso. También, por ejemplo, características de vestimenta, dónde viven las personas. No es lo mismo que vivan, por ejemplo, en una torre de departamentos que no tenga ventilación o que sea en el último piso, el habitar en ciudades. Y los trabajadores agrícolas, particularmente los agrícolas y de construcción, se ha visto que tienen mayor riesgo de mortalidad por exposición. Particularmente los trabajadores agrícolas tienen se ha visto que tienen 35 veces más riesgo de mortalidad debido a las altas temperaturas. Entonces, pues son datos importantes que vemos la repercusión ambiental debido a las olas de calor. Y bueno, a través del tiempo hemos visto que las olas de calor o han repercutido de manera importante en la población. Tenemos, por ejemplo, que en la ciudad de Chicago en 1995, en un verano, fueron 696 muertes debido a estas temperaturas muy elevadas. En Europa, en un total de 16 países, en el verano del 2003, se consideró como el periodo más cálido en 500 años y hubo más de 70.000 muertes en este año. Y bueno, en América Latina del 2010 al 2018 hubo más de 8.000 muertes que se han asociado con eventos de calor. Entonces, de manera global, pues esto nos ha repercutido de una manera muy importante. Y bueno, hay ciertas alteraciones que vemos precisamente en las plantas. El cambio climático sabemos que induce veranos más cálidos, inviernos menos fríos, y esto vamos a ver que repercute de una manera importante en las plantas. Hay cambios en los ecosistemas existentes. Las plantas se van adaptando de acuerdo a las diferentes temperaturas con el objetivo pues de sobrevivir. Y hay ciertas plantas precisamente como son de maleza ambrosía que antes no se veían en ciertas áreas, por ejemplo en los Alpes suizos, que ahora ya se encuentran de manera cotidiana. Entonces se van alargando también las épocas de polinización y se van presentando en momentos del año que antes no los observábamos. Y bueno, las olas de calor también se combinan con diferentes condiciones ambientales. Las temperaturas extremas más fuertes vientos pueden condicionar también la aparición de incendios, no solamente incendios forestales,
sino también incendios en zonas urbanas. Este, igual nosotros el año pasado en Monterrey hubo una serie de incendios que se llegaron a presentar precisamente por la combinación de estas condiciones, ocasionando un aumento importante en las partículas de contaminación. Entonces, dentro de los incendios, precisamente tenemos mayores emisiones de material particulado, sobre todo 2,5 micras, 10 micras, dióxido de carbono, de azufre incluso y de nitrógeno. Entonces, tenemos también esta combinación de factores ambientales con los contaminantes que pueden ocasionar mayor inflamación y mayor exacerbación de los síntomas respiratorios. Entonces, esto fue lo que encontramos también dentro de los estudios que estuvimos analizando y revisando. Y bueno, hay reportes también que incluimos sobre un compendio precisamente de incendios que ocurrían en zonas forestales y en zonas urbanas, en donde en diferentes ciudades del mundo, por ejemplo en Sao Paulo, en Brasil, en Corea del Sur, en Nueva Zelanda, en diferentes países, el aumento precisamente de los contaminantes se asociaron con la presencia de incendios. Entonces, hubo una mayor presencia de visitas al servicio de urgencias por exacerbaciones de síntomas respiratorios, principalmente de asma. Entonces, esto lo hemos visto a través de los años y los contaminantes que se asociaron más pues fueron ozono y materia particulada de menor a 10 micras. En Moscú, particularmente, en el año 2010 se documentaron un aumento importante igual en las visitas de urgencias, fue en un verano en donde hubo un aumento también de incendios. Entonces, en todos los lugares del mundo hemos observado este tipo de patrones. Y bueno, hablando de la migración de insectos, tenemos que precisamente al haber aumento en los niveles, los valores de temperaturas, van buscando los insectos o los himenópteros, los dípteros, diferentes ambientes que sean ideales o mejores para ellos. Entonces, podemos tener mayores exposiciones y por lo tanto nuevas sensibilizaciones. Tenemos, por ejemplo, que la hormiga Solenopsis, la hormiga roja de fuego, ha aumentado su aparición en diferentes lugares del mundo y pues esto se transmite como múltiples exposiciones en individuos que son sensibles. Y particularmente las garrapatas, que son, por ejemplo, el amblibroma americano, estas generalmente prosperan igual en áreas más cálidas y dentro de su tracto intestinal o gastrointestinal, pues se encuentra el carbohidrato alfagal. Entonces, si sufrimos la picadura de la garrapata y luego hay una sensibilización al comer ya carne roja y una reacción que puede ocurrir de anafilaxia o reacciones tardías importantes. Entonces, todo esto lo vemos reflejado en nuestros pacientes y pues son aspectos que debemos de considerar importantes. Y bueno, a continuación la doctora María de la Luz y del Prado va a hablar sobre otras repercusiones en la salud humana. Muchas gracias. Gracias. Sí, dime, ¿puedes hacer favor de cambiarle? Bueno, y tenemos que los pulmones están en contacto directo con el medio ambiente y son una especie de órgano portal del cambio climático. Así se vio que con las olas de calor aumentan la... Atrás, por favor, la de atrás. Eh, Se vio que los pulmones eran el órgano portal del cambio climático, entonces, por lo tanto, la morbilidad y mortalidad de las enfermedades como es el EPOC, el asma
y la fibrosis pulmonar, la hipertensión pulmonar, aumentaban considerablemente en las olas de calor. En un estudio en relación al asma y exacerbaciones respiratorias, se vio que en un estudio realizado en Maryland del año 2000 a 2012, se encontró que la exposición al calor extremo se asociaba con un aumento del 3% del riesgo de hospitalizaciones por asma en todos los grupos de edad en un mismo día. Asimismo, los artículos que nosotros consultamos y que analizamos nos referían que los niños son más vulnerables a las olas de calor porque el cuerpo es más pequeño y mayor superficie de piel en relación a su masa corporal. También el niño tiene menor capacidad para regular su temperatura central en relación al adulto. En otros estudios encontraron que el calor ambiental extremo revela una asociación mayor de exacerbaciones de asma entre niños de 5 a 18 años. Asimismo, la interacción sinérgica del calor y las concentraciones de sustancias nocivas como es el dióxido de nitrógeno, el dióxido de sulfuro, el ozono y la materia particulada en el aire puede ocasionar exacerbaciones de asma. Y esto es particularmente más factible para personas que viven en la ciudad que en la zona rural. ¿La que sigue? Ahora vamos a ver desde el punto de vista de fisiopatológico la repercusión a nivel pulmonar, el epitelio pulmonar y su repercusión en el bronquio. De este lado tenemos que la onda de calor va a afectar el epitelio pulmonar, entonces las estructuras que unen a la célula epitelial se rompen, se desintegran y entonces van a penetrar todas las sustancias nocivas que son la materia particulada 10, la materia particulada 2.5 y el ozono. Los dos factores en conjunto van a producir un daño epitelial y como consecuencia de este daño epitelial sabemos que una proteína quinasa es activada por la sustancia o el transductor P38-MAPK y conjuntamente con los derivados reactivos de oxígeno van a producir o activar sustancias inflamatorias como son la interleucina 5, la 13 y las células innatas 2. Además, la presencia de ROS va a estimular los neutrófilos, estos neutrófilos aumentan y también se van a concentrar en el bronquio, produciendo que esta inflamación se perpetúe. Por otro lado, aquí tenemos de este lado, en el lado izquierdo, el epitelio pulmonar normal, está íntegro, las células están íntegras. Del otro lado, aquí tenemos ya la aparición de estos receptores potenciales transitorios, el B1 y receptor de potencial transitorio B4, que tienen un efecto a nivel de las células epiteliales. Cuando viene la ola de calor, también esto va a ayudar a que estas estructuras que unen las células, las células epiteliales se rompan y entonces se va a producir, se van a liberar todas las sustancias proinflamatorias como resultado de este estrés que está sufriendo el epitelio bronquial. Entonces tenemos la liberación de interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que son todas interleucinas proinflamatorias. Por otro lado, el cuerpo también consta de factores protectores y estos son interleucina 1, RA, interleucina 10, proteínas de choque térmico, que son factores antiinflamatorios. Pero en un momento dado, estos factores protectores son insuficientes, predominando entonces los factores inflamatorios que van a producir broncoespasmo. La que sigue.
Bueno, y ahora voy a hablar de los receptores de potencial transitorio, que son muy importantes. Estos son una clase de canales iónicos permeables a varios cationes, como calcio, magnesio, sodio y potasio. Estos receptores de potencial transitorio son responsables de varias respuestas sensoriales como dolor, calor, frío, estrés, visión y gusto. Aquí los tenemos representados, entonces fácilmente son a través de sus poros va a entrar, de estos canales van a entrar estos cationes. La que sigue. Estos receptores de potencial transitorio B, su localización está en el músculo estriado, en el músculo liso, en el corazón, en las células inmunológicas, en el epitelio y en las neuronas. Y tienen una función muy específica, son termosensores de temperatura. La que sigue. Los receptores de potencial transitorio B son el TRPV1, que va a activarse a los 42 grados centígrados. El TRPV2 se va a activar entre los 52 grados centígrados. El TRPV3 se va a activar entre los 2 y los 39 grados centígrados. Y el TRPV4 se va a activar entre los 27 y 34 grados centígrados. Estos receptores de potencial transitorio no son de investigación reciente, sino que ya se conocía desde tiempos muy antiguos. Les voy a hacer un breve comentario. Consens y Manning los descubrieron en 1969 en el electroretinograma de la mosca drosófila. Ahí descubrieron una respuesta rápida al estímulo sostenido de la luz. Mink y colaboradores en 1975 los denominaron Transient Receptor Potential. 20 años después, en 1989, los TRPs fueron caracterizados molecularmente como fototransductores en la mosca drosófila. Y en 1995 fueron clonados por primera vez en el ser humano. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la otra entidad en donde las olas de calor van a tener un efecto muy dañino. La que sigue. Ahora aquí vemos que el aumento de la temperatura en la piel puede afectar y alterar las barreras epiteliales de la piel. La baja humedad ambiental también produce un aumento de la permeabilidad cutánea, perdiéndose agua. Las células epiteliales dañadas liberan alarminas, lo que activa la respuesta tipo 2 y produce inflamación. Por otro lado, los rayos UV ultravioleta y los contaminantes ocasionan mayor estrés oxidativo y envejecimiento prematuro de esta piel. Aquí juegan un papel muy importante los receptores de potencial transitorio B3, que es el canal termosensible y está presente en los queratinocitos, y al activarse conduce la liberación de linfopoietina timicoestromal, prostaglandina E2 y mayor prurito. La que sigue. Bueno, ahora vamos a ver este esquema en donde nos habla de las alteraciones en la piel por las olas de calor. Aquí vemos cómo los rayos UVA, UVB van a formar parte de este daño. Del lado izquierdo tenemos una barrera cutánea íntegra, la filagrina está íntegra, pero en los pacientes que tienen dermatitis atópica hay déficit y alteración de caspasa 14 y deficiencia de filagrina. Esto hace que toda esta barrera cutánea pierda su estructura normal y como consecuencia un daño mayor. Los ROS se encuentran en el cuerpo humano en cantidades normales. Estos son encargados de realizar diferenciación celular y de defender al organismo contra algunos agentes infecciosos.
Pero si estos derivados reactivos de oxígeno se elevan mucho por el estrés tan grande que produce la ola de calor y el efecto dañino de los rayos ultravioletas sobre la piel, entonces estos ROS van a causar daño a proteínas y lípidos y daño al DN, lo cual es irreversible. De este modo se va a producir prurito, rascado, querosis, y que este es un círculo vicioso que va a estar presente en las dermatitis atópicas. Por otro lado, vemos que la liberación de la linfopoyetina timicoestromal al dañarse esta piel, entonces va a echar a andar toda la cascada de diferenciación celular hasta llegando a la elevación de los linfocitos TH2 y liberación de interleucina 13, 4, 5, y también esto va a contribuir a que tengamos este círculo vicioso que no lo podemos romper. Asimismo, la linfopoyetina timicoestromal va a tener un efecto sobre el mastocito. La que sigue. Bueno, la discusión al respecto del trabajo que nosotros realizamos es que la evidencia confirma que las olas de calor como manifestaciones del cambio climático ejercen un impacto significativo en la salud humana, en particular en la expresión y exacerbación de las enfermedades alérgicas. A nivel global, contados estudios epidemiológicos han documentado el aumento en hospitalizaciones por asma y un empeoramiento de la dermatitis atópica durante periodos de calor extremo. Aquí tengo que hacer énfasis que con respecto a la rinitis alérgica no se encontró ninguna relación con las olas de calor y la rinitis alérgica. Bueno, y sigamos adelante, les puedo seguir platicando que estos hallazgos coinciden en señalar que la interacción del calor con contaminantes atmosféricos, los cuales cada día aumentan, y los cambios en los patrones de floración de las plantas constituyen un mecanismo clave en la exacerbación de enfermedades respiratorias y cutáneas. La que sigue. La que sigue. Listo, doctora. Sí, la que sigue. En regiones de Europa, Norteamérica y Australia se han establecido asociaciones robustas entre olas de calor, producción y dispersión de polen, lo cual ocasiona un aumento en las manifestaciones de síntomas respiratorios. Quiero platicarles que se hicieron unos estudios muy bien realizados, muy interesantes, en donde pusieron la ambrosía en cámaras con aumento de dióxido de carbono, y entonces observaron que la planta crecía más, o sea que había un aumento de la masa de la ambrosía con un aumento en la liberación de polen. Entonces todo es importante porque he aquí la génesis de por qué ahora los pacientes con síntomas respiratorios se encuentran más afectados. En el caso de América Latina, a pesar de que se presentan condiciones climáticas que favorecen la ocurrencia de olas de calor cada vez más intensas y frecuentes, los estudios que vinculan estos eventos con manifestaciones alérgicas son escasos. Entonces, por más que nosotros buscamos algún artículo escrito en Latinoamérica, nosotros no encontramos. La mayor parte de la literatura regional se ha enfocado en describir los fenómenos físicos como la isla de calor urbana o en el impacto de la temperatura sobre la mortalidad general, sin profundizar en el espectro alérgico. Cuando nosotros hicimos una búsqueda en la literatura, pues encontramos más mencionado golpe de calor, mencionado la deshidratación, la insuficiencia renal, algunas otras enfermedades generalizadas, metabólicas, pero con respecto al espectro alérgico, los informes son muy escasos.
La que sigue. La discusión general acerca del artículo es el siguiente. Pues es necesario identificar los grupos poblacionales más vulnerables, como son los niños y los ancianos. Cuantificar los casos de alergia asociada a olas de calor en México y Latinoamérica. Evaluar la efectividad de intervenciones de adaptación pública. Sin estos datos, la magnitud real del problema seguirá siendo incierta y las estrategias de mitigación insuficientes. La que sigue. Bueno, entonces los expertos en estas políticas y en estos tópicos crearon estrategias de adaptación y mitigación del calor. Por ejemplo, a nivel individual se crearon estas estrategias como es usar ropa protectora de colores claros, aumentar la hidratación, reducir la actividad al aire libre, abrir puertas y ventanas para mejorar la circulación del aire, usar rociadores de agua y usar ventiladores, uso de aire acondicionado, y los trabajadores agrícolas y que trabajan en la construcción deben tener unas pausas a la sombra y tomar líquidos en suficiente cantidad. En cuanto a las estrategias de adaptación urbana, vemos que lo que le corresponde al gobierno y a nuestros gobernantes es vislumbrar qué es lo que van a hacer para que estas olas de calor afecten menos a la población, porque cada año que venga esto va a ser todavía más frecuente y más intenso. Entonces, ¿cuál es la estrategia de adaptación urbana? Pues la plantación de árboles y espacios de áreas verdes, implementación de techos verdes en edificios, techos de las viviendas en colores claros para reflejar el calor, uso de agregados reflectantes aglutinantes o revestimientos superficiales en las áreas pavimentadas. También el uso de transporte urbano, metro, bicicleta y caminata para disminuir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono per cápita. Ahora sabemos que el cambio climático no es reversible, que solamente nos toca hacer y llevar a cabo estrategias de mitigación de este cambio climático, porque no es reversible, no hay marcha atrás. La que sigue. Las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que el conocimiento actual sobre el impacto del cambio climático en las enfermedades alérgicas se apoya en estudios epidemiológicos y experimentales que investigan principalmente la relación entre enfermedades respiratorias crónicas y metabólicas y factores ambientales como las variables meteorológicas. Ella, mírala. Perdón. Va. La que sigue, el siguiente. En base a los artículos analizados en este trabajo, se observa que la inestabilidad climática aumenta cada vez más, presentando episodios de olas de calor cada vez más frecuentes, con mayor intensidad y duración, repercutiendo directamente en el aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad relacionados con estos eventos extremos. La que sigue. Otras de las conclusiones que es necesario promover investigación clínica y epidemiológica enfocada en la relación entre olas de calor y alergias, con especial atención a los grupos más vulnerables como son los niños. Paralelamente deben implementarse estrategias de mitigación y adaptación que incluyan medidas individuales, urbanas y de salud pública, tales como la creación de espacios verdes, instalar techos reflejantes y promover transporte sustentable y sistemas de alerta temprana y acciones para reducir la exposición a contaminantes. Yo creo que lo más importante son los espacios verdes, eso se deben implementar más, debe de haber más árboles en todas las ciudades
para que esto contribuya a que la ola de calor no se sienta, no se expanda más, porque si nosotros vivimos en un área donde está pavimentado todo, ese pavimento se calienta y se refleja en mayor cantidad esa ola de calor, la que sigue. Bueno, nuestro agradecimiento al Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia 2426 por brindarnos la oportunidad de ser parte del Comité de Medio Ambiente y por su apoyo a nuestras metas propuestas. Nuestro agradecimiento a la doctora Hilda Adriana Guerrero y al doctor Alejandro Sandoval Reyes por sus sugerencias aportadas a este trabajo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias a la doctora María de la Luz del Prado y la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada, pues por darnos la oportunidad de conocer el gran trabajo que está realizando el Comité de Medio Ambiente y a su vez, pues motivarnos, ¿verdad? Para que seguir haciendo la investigación clínica y las propuestas que han mencionado, los siguientes puntos a estudiar, pues es una muy buen objetivo, ¿no? Para este año 2026 en cuestión de trabajar en ello. En el chat hay varios agradecimientos. Muchas gracias por la presentación. Y aquellas personas que tengan alguna pregunta para las ponentes lo pueden realizar abriendo su micrófono o escribiendo su pregunta directamente aquí en el chat. Para empezar las preguntas, ¿qué opinión tienen ustedes acerca si lo que estamos observando con las ondas de calor y con el efecto del cambio climático acerca de la presencia de nuevos alergenos dentro de la nomenclatura de alergenos? Hay un trabajo del grupo de trabajo del Colegio Europeo en donde se exponen la presencia de alergenos nuevos en las diferentes especies o en los diferentes rubros en los últimos 5 años. Por ejemplo, en el caso de los pólenes, se han reportado hasta 22 alergenos nuevos dentro de la nomenclatura de los pólenes y también dentro de enfermedades respiratorias ocasionadas por alergenos de fuente animal hasta 35 alergenos nuevos, de los cuales 25 corresponde a diferentes especies de ácaros, pero que hemos visto que la lista de alergenos se ha estado incrementando en los últimos 5 años. Claro, sí, de hecho es un punto muy importante porque precisamente al tener pues diferentes cambios en el ambiente, tenemos el desarrollo y la migración de diferentes tipos de aeroalergenos y tenemos mayor sensibilización. Entonces creo que es importante, sobre todo en México, seguir haciendo estudios de las nuevas sensibilizaciones de nuestros pacientes para ver también los cambios que hay que estar realizando en el panel de pruebas y los esquemas de inmunoterapia que podamos ofrecerles. Precisamente por esto, por todos estos cambios que están ocurriendo y las nuevas sensibilizaciones con las diferentes especies que estamos teniendo presentes. Ujú. En ese caso, por ejemplo, ya aterrizando toda esta información que nos han brindado en la práctica clínica, en la práctica diaria con nuestros pacientes en el consultorio, si nosotros estamos viendo pacientes que tienen síntomas de alta sospecha de enfermedad respiratoria alérgica, más sin embargo, al aplicar el panel de extractos que estamos utilizando en las pruebas cutáneas, pues no tenemos los resultados esperados. ¿Qué podemos implementar en ese caso para tratar de ampliar un poquito el estudio de este paciente acerca de los pólenes? Tenemos afortunadamente también la opción del estudio de alergia molecular, que también nos puede ayudar muchísimo para conocer más las características de sensibilización del paciente, pero también los diferentes estudios, por ejemplo, de aerobiología en
en nuestras áreas. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que antes o que en cierto periodo de tiempo había ciertos pólenes específicos de árboles y ya recientemente con los nuevos estudios que han ido saliendo y los estudios de la red de aerobiología y en diferentes áreas, con los monitores, por ejemplo, de los pólenes, que hay especies nuevas. Entonces, estas nuevas especies que están teniendo en contacto los pacientes, igual si estamos viendo que hay un cambio en el comportamiento de los síntomas o de la respuesta que tienen a la inmunoterapia, ahí es donde vale la pena a nuestros pacientes hacer esos estudios precisamente de sensibilización. Pero sí es importante pues igual tratar de ampliar un poquito más el panel, ya sea con alergia molecular o hacer los estudios nuevos en base a la información que tenemos de aerobiología más reciente. Ok, entonces también cuando vemos a los pacientes en el consultorio, que por ejemplo, pacientes con asma, que les decimos, bueno, tiene que tratar de identificar cuál es el factores de ambiente o detonadores que hacen que tenga más síntomas o crisis. Dentro de esta lista de ejemplos que le mencionamos al paciente, bueno, sería agregar, ¿no? Ahora también Claro. Ujú. la exposición a ondas de calor, o sea, no solamente ahora el aire frío o la respirar el aire frío, sino también cuando que pueden tener síntomas si están expuestos a altas temperaturas. Exacto, sí, Antes, totalmente. por ejemplo, nosotros, que quiero hablar un poquito, Ujú. Claro. nosotros antes en las pruebas cutáneas, hace 20 años, siempre prendían los ácaros. Y ahora en los últimos 10 años, el que la familia Cupresos ha estado prendiendo en las pruebas cutáneas las 3 clases de cupresos. Entonces, el Juniperus, el cedro ese verde largo. Entonces, la familia Cupresácea se ha incrementado más con este cambio de temperatura, la familia Cupresácea. Yo hice en conjunto con unos colaboradores el estudio, el calendario polínico de la ciudad de Toluca, y entonces ahí se vio que la familia Cupresácea perduró por mucho sobre todos los demás árboles, sobre los pastos y sobre las malezas. Ok. Entonces sí es bueno implementar nuevos estudios que se pongan en los pacientes o que se investigue su alergenicidad para poderlos probar en los pacientes, testificarlos en los pacientes. Nos pregunta también el doctor Ángel, es si ustedes saben si la Red Mexicana de Aerobiología de la UNAM está buscando la existencia de estos nuevos pólenes o nuevas especies en el aire de la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México el polen del fresno, el fresno es el que predomina en toda la ciudad, es el primer lugar. Y en relación a la ciudad de Toluca, la familia Cupresácea es el primer lugar. Entonces, en la Ciudad de México, el que predomina es el fresno, ese es el que predomina. Pero ahí está constantemente en ciencias de la atmósfera está la Red Mexicana de Aerobiología y constantemente están monitorizando la Ciudad de México. Las demás ciudades no se pueden, bueno, no es posible monitorizarlas porque ese es todo un trabajo de poner la cinta en el tambor, en el burcar, mandarla por el transporte a la Ciudad de México, te la reciben en el metro y de ahí la bióloga se la lleva a ciencias de la atmósfera y ahí en la Red Mexicana de Aerobiología y ahí se leen las laminillas. Entonces la ciudad de Toluca estuvo durante 3 años en la Red Mexicana de Aerobiología y se estuvo monitorizando lo que había en el medio ambiente. Ok, entonces ahí la recomendación sería, bueno, estar visitando, o sea, Consultando. constantemente estar ingresando, ¿no? A la página de Sí, la Red Mexicana de Aerobiología y si en su ciudad tienen algún contador de polen, por estar sí, al pendiente del conteo de estos pólenes y esporas de hongos, ¿no? Que también han exacto. aumentado muchísimo Sí. las cantidades de esporas de hongos. Por ejemplo, en la ciudad de Sonora hay una, si recuerdan, nosotros nos hizo favor de acompañarnos
una experta en esa área, y en Sonora sí hay una red en la que están monitoreando constantemente el polen. En las demás ciudades no, porque es todo un trabajo que compromete a los biólogos y compromete a los, a los alergólogos, y pues a muchas personas que saben estadística para poder cuantificar los pólenes y poder hacer un calendario polénico. Precisamente del año 2020 al 2023 tuvimos la oportunidad de tener en el hospital universitario un aparato, pues es automatizado, el Pollen Sense, en donde observábamos, hacía una captura, lo subía a una nube, era pues mucho más sencillo, por así decirlo, en comparación con el método manual. Y pudimos realizar un calendario polínico para ver los cambios igual en nuestra área metropolitana. Y, por ejemplo, precisamente las especies de los cupresus, había muchísima más cantidad que en áreas o que en fechas anteriores. Entonces, este es igual una familia de pólenes que antes no lo teníamos tan presente en nuestra región. Y lo pudimos observar en este periodo de tiempo. Desafortunadamente, por cuestiones de cambios o renovaciones que hicieron con la empresa en el aparato como tal, ya no se pudo continuar. Pero pues sí es algo como dice la doctora Claudia, de que si tenemos la oportunidad de tener un sensor y estar revisando las actualizaciones de estas nuevas especies, pues ir también actualizando nuestra batería de pruebas. Muy bien. Otra de las preguntas que están en el chat es un comentario aquí del doctor Armando. Si bien hablaríamos de un aumento de la hiperactividad en el paciente alérgico en torno a la fase medicamentosa, ¿habría algún consejo de eficacia para evitar reagudizaciones sintomáticas? Creo que la educación al paciente y que el paciente esté bien informado, por ejemplo, de qué herramientas puede utilizar para estar atento ante cierto tipo de exposiciones, ya sea de contaminantes o a veces incluso, por ejemplo, época de que viene el polvo del Sahara o cuestiones de ese tipo ambientales que pueden afectar un poquito más la aparición o exacerbación de síntomas y obviamente pues siempre que tengan a la línea su plan de acción de tratamiento. Entonces, plan de acción en pacientes con asma, cuáles son los medicamentos que deben de utilizar, cuáles aplicaciones pueden utilizar sobre todo para ver cómo están las condiciones ambientales. Entonces, pues lo que hacemos día a día en nuestra consulta, para educar al paciente. Ok, muy bien. En cuanto a pues ustedes que están estudiando pues a fondo, ¿no? Este tema del cambio climático y del impacto de todas estas condiciones en el medio ambiente y en la salud respiratoria, ¿qué estrategias se les ocurre para implementar en las ciudades y que puedan tener un menor impacto en la salud respiratoria a temprana edad? Por ejemplo, niños que van a la guardería, niños que van al preescolar o a las primarias, que vemos que estas instituciones que concentran niños, pues están ubicadas muy cerca de vialidades donde hay una alta concentración de partículas contaminantes. ¿Cuál sería como una recomendación o una estrategia para que esto no se presentara? Bueno, si quiere empezar, doctora. Adelante, Gracias. doctora. Sí. Bueno, pues a mí se me ocurre que premedicar al paciente con inhaladores antiinflamatorios cuando empiece la ola de calor. Yo creo que ya nosotros a nivel de alergólogos tenemos que educar más a nuestro paciente y hablarle de las olas de calor y que estén pendientes de que cuando venga esta ola de calor estén con su terapia de mantenimiento, sobre todo los pacientes asmáticos, sobre todo con sus budesonida o sus corticoides inhalados, o bien si tienen tendencia a estar más frecuentemente con broncoespasmo, pues con sus broncodilatadores de larga duración más sus corticoides inhalados. Eso es lo que, y preparar a la gente, decirle dele agua,
Yo siempre les digo que regresando de la escuela bañen a un niño porque el sol, el calor, el sol precisamente les hace mucho daño. Entonces no solamente empiezan con la exacerbación del asma o la exacerbación de la dermatitis atópica, sino que también se presentan procesos infecciosos, faringitis agudas, ¿no? Entonces, hidratar bien a un niño y enseguida que llegue a su casa a bañarlo, yo creo que eso es una gran medida que se puede implementar a nivel de toda la población. Tomar más agua sobre todo. Claro, muchas veces ahora, con la temporada que estamos ahorita, que tiene gran frecuencia o alta concentración también aparte de contaminantes ambientales, pues los virus respiratorios, Ujú. ¿no? Procesos infecciosos, pues las recomendaciones, ¿no? Que hacemos en la consulta bueno, cuando regrese de la escuela, haga su lavado nasal, ¿verdad? Ujú. Su lavado nasal, que se quite, que se cambie de ropa, que se bañe, ¿verdad? Para Sí. prevenir, ¿no? O sea, para lavar de alergenos y para prevenir procesos también infecciosos respiratorios, ¿no? Los lavados nasales. ¿Sí? Y retirar también los contaminantes ambientales que son producto de la contaminación ambiental, la materia particulada 2.5 y la materia particulada 10, ¿verdad? Y bueno, ahorita lo que está pasando en los Estados Unidos es un evento extremo de temperatura. Ahorita todas las noticias que nosotros oímos dicen que no había habido nevadas en 500 años como las hay. Entonces, ahorita estamos ante los extremos, las olas de calor y las nevadas tan intensas, ¿no? Que están en el noreste del noroeste de los Estados Unidos. Entonces, Exactamente, en estas pocos años olas de también. frío, ¿no? Que nos está tocando ahora Uh-huh. acá los que estamos acá Exactamente. más cerca de la frontera. Y yo les quería decir que cuando nosotros revisamos la bibliografía, hubo más reportes de olas de frío y relación con las enfermedades respiratorias que olas de calor y las exacerbaciones de asma y, y otras enfermedades. Muy bien, y eso nos lleva a otra de las preguntas, ya para finalizar esta sesión de Semica Journal Club, es si nos pueden adelantar un poquito de en qué van a estar trabajando el Comité de Medio Ambiente en el 2026, qué tema es el que más les ha movido o les ha interesado para seguir estudiando y que nos presenten pues el próximo año el trabajo. Pues la, la Cindy fue la que dijo que hiciéramos olas de calor. Yo ahora pienso que nosotros debemos primero consultar al meteorológico para saber si va a haber onda de calor y nosotros preparar unos cuestionarios a nivel de las 5 ciudades, como es Sonora, San Luis Potosí, el centro que es Toluca y Cindy que es Monterrey, y ver qué pasa con nuestros pacientes, hacer unos cuestionarios y cuando vengan los pacientes a la consulta y viendo qué está pasando, si se le exacerba la rinitis, se le exacerba el asma o la dermatitis. Ya mencioné que muchos artículos de rinitis alérgica se buscaron, nada relacionado con la ola de calor. Nosotros, yo en mi experiencia propia aquí en mi consultorio, como esta es una ciudad a 2.260 metros sobre el nivel del mar, en tiempo de frío en este tiempo es cuando hay exacerbaciones más de asma y de rinitis alérgica. No sé para ustedes, pero aquí en esta ciudad, a, a 260 metros sobre el nivel del mar, esto es lo que ocurre con los pacientes. Así es, sí, estamos viendo también exacerbaciones de asma, de rinitis, dermatitis atópica también, no solo por el calor, sino también por el frío en estos Ujú. pacientes. Y pues es un tema bastante interesante y que, bueno, por parte de la consulta diaria, pues está reforzando la educación al paciente, la educación que sigan su tratamiento, las medidas de prevención, la vacunación a tiempo, ¿verdad? Sí. Completa y a tiempo, su diario de flujometría, su plan de acción,
sus inhaladores, sus lavados nasales, su cuidado básico de piel, la hidratación, como bien lo mencionan reiterada veces en esta sesión. Eh, y, y bueno, pues estar atentos, ¿no? Estar atentos a las alertas climatológicas, a las alertas de repunte, ¿no? De infecciones, y pues aconsejar en forma adecuada a nuestros pacientes. Y para eso pues sirve este espacio que es de educación médica continua y que nos compete a todos, desde estudiantes, residentes, pediatras, alergólogos, especialistas, que nos compete pues estar actualizados para tener dar mejores recomendaciones a nuestros pacientes. Los invitamos a unirse a los comités de SEMICA, los 12 nuevos comités de SEMICA, que ya vamos a arrancar las actividades que van a estar realmente bastante interesantes y que muchas de estas actividades se van a presentar en el próximo Congreso de SEMICA en Cancún. En mayo, del 20 al 23 de mayo, va a ser el Congreso y ahí, bueno, todos los comités científicos de SEMICA van a tener la oportunidad de presentar sus propuestas de trabajos de investigación y posteriormente en el Congreso de 2027 pues se darán todos los resultados de estos proyectos que van a estar trabajando. Agradecemos, bueno, la presencia de excelentes ponentes en esta noche y la asistencia de todos ustedes, médicos, estudiantes, especialistas de México y de Latinoamérica, que siempre tenemos pues socios hermanos, ¿no? De las diferentes países de Latinoamérica que ingresan a Semica Journal Club y a los webinars de Semica, a los webinars mensuales. Que tengan todos muy bonita noche y Muchas gracias, muchas gracias, gracias gracias por estar. Gracias. a Rodolfo Espinosa Vizcaíno y a todos los colegas, amigos que nos acompañaron esta noche. Gracias, Cindy. Muchas Gracias. gracias, doctora. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente Semica Journal Club, y toda la información se las vamos a hacer llegar, y pueden visitar las redes de Semica para que estén atentos a todas las actividades 100% académicas de nuestro colegio. Muchas gracias Muchas y buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches.